Buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Desafío. Esta vez vamos a hablar de un tema muy poco común en México, la medicina funcional. Estoy con el doctor Horacio Valle, quien además tiene una especialidad por su característica de trabajo en medicina funcional y en medicina regenerativa. Tengo muchas preguntas, doctor. ¿Sigue siendo Claro. una cosa de acceso limitado para ricos? En realidad no es tanto de esa manera. Desafortunadamente sí, los tratamientos, como son cosas que tienen cierto valor en la producción, pudiera ser un poco excluyente, pero la mayor parte de la población, cuando menos aquí en la Ciudad de México, tiene la capacidad de poderlo solventar. Pero vamos un pasito más atrás. ¿Qué cosa es la medicina funcional? La medicina funcional es una rama de la medicina que se encarga de tratar los padecimientos desde su origen, buscando las causas de por qué el paciente tiene, digamos, la enfermedad que presenta, y en lugar de tratar nada más los síntomas, como muchas veces se llega a presentar con Cosa las que sí enfermedades hace la medicina crónicas. tradicional, Sí, digamos. por supuesto. Tratamos de averiguar el por qué sucedió esto. Y ese por qué tiene que ver mucho con cargas tóxicas, por ejemplo, problemas de malnutrición o desnutrición o desbalances hormonales, y que esto en conjunto nos van a llevar a presentar alteraciones a mediano o a corto plazo. ¿Cómo se manifiestan esas alteraciones? Pues puede ser de cualquier tipo, fíjate, los desbalances hormonales, por ejemplo, ¿no? Puede ser que una persona de repente pueda empezar a tener dificultad para bajar de peso, o de repente se siente muy cansado o tiene mucho estrés, y al final no se dan cuenta de lo que está pasando hasta que ya la situación es bastante grave, y con eso es cuando nosotros empezamos a averiguar estas causas, y nos damos cuenta que puede tener problemas de una condición que se llama estrés adrenal o hipotiroidismo, que son de las cosas muy comunes que existen hoy en día. Bien. Ahora, ¿cómo llegan ustedes al diagnóstico? De la misma manera que la medicina tradicional. Sí, utilizamos prácticamente todas las herramientas que se utilizan en la medicina tradicional, pero también hacemos pruebas de alta especialidad, que ¿Qué son? esa es la parte, a lo mejor, que comentabas hace un momento, que sí era como exclusiva para ciertos sectores. Porque supongo que son cosas que no se hacen en los Sí, son hospitales cosas del que no IMSS. se hacen regularmente, y que desafortunadamente todavía hoy tenemos que hacer algunas de ellas en Estados Unidos. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay una prueba que hacemos para medir un ciclo de cortisol de 24 horas, que se hace por medio de la saliva. ¿Para qué? Para medir precisamente cómo se adapta tu cuerpo en los diferentes horarios ante el estrés. Entonces, esta hormona del cortisol, junto con muchas otras, tienen que ver en la forma en la que tu cuerpo va a desempeñar diferentes tipos de funciones, como desinflamatorios naturales, o cómo metabolizas, o cómo estás con los niveles de glucosa en los periodos largos de ayuno, cómo tienes de energía, cómo curas o sanas tus heridas y cosas ¿Qué así. mal les ataca? En la medicina funcional, pues prácticamente está enfocado a cualquier enfermedad crónico-degenerativa, independientemente del nombre que le pongas, debido a que nosotros, como te decía en un principio, tratamos de identificar las causas. Entonces, hay gente que puede tener, por ejemplo, suponiendo que tú tienes artritis, yo tengo artritis, ¿no? Y hacemos unos estudios en donde a lo mejor tu causa es inmunológica, ¿no? Que tu cuerpo reacciona al sistema inmune y empieza a atacar las articulaciones. O en mi caso, a lo mejor podría ser una deficiencia nutricional de X Bien. situación. Y de ahí la diferencia en el tratamiento. Exactamente. Generalmente los tratamientos son personalizados. ¿En qué otras cosas se diferencia de la medicina tradicional? Pues prácticamente en que tenemos una mejor capacidad, digamos, de enfrentamiento entre las enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, pregunto, ¿qué pasa si uno tiene una infección? Ajá, En la medicina tradicional ataca una infección con un antibiótico, claro. digamos. Sí. ¿Cómo lo hace la medicina funcional? De inicio también lo podemos hacer con un antibiótico. O sea, no dejamos de lado la medicina tradicional, ¿sabes? Sino más bien tratamos de agrupar en los diferentes tipos de herramientas terapéuticas que pueden existir para dar, pues, obviamente, el mejor tratamiento posible. Si hay necesidad de dar un antibiótico, vamos a dar el antibiótico. Si hay necesidad de dar un analgésico, por supuesto que lo vamos a dar. Pero a lo mejor las situaciones en general de inflamación, problemas digestivos, lo podemos tratar con un plan dietético, nutricional, o dando un suplemento, puede ser vitamina B o vitamina C, para solventar las deficiencias que puede llegar a tener. Justamente ahí es a donde quería llegar.
por lo que sé, ustedes no solo atacan el origen de las enfermedades con causas más o menos naturales, digamos, Claro. es decir, cosas que se pueden corregir incluso, como dijo, con la alimentación, Ujú. pero sé que administran cosas por vía intravenosa. Sí, una parte importante con este tipo de tratamientos es aplicarlo de lo que se puede, porque no todo se puede, por vía intravenosa, porque las cantidades que pudiéramos llegar a aplicar o el efecto terapéutico que puede llegar a presentarse es mucho más rápido y efectivo haciéndolo de esta vía. Esto no significa que todo el tratamiento y todo el tiempo lo hagamos así, pero a lo mejor de inicio puede ser que si lo llegáramos a requerir y también dependiendo del padecimiento, porque hay cosas que no se pueden hacer por vía intravenosa, sino lo hacemos todo por vía oral, como por ejemplo los tratamientos digestivos o por problemas digestivos, generalmente lo hacemos por vía oral y no necesariamente intravenoso. Bien, funciona no solo para atacar una enfermedad existente, sino de manera preventiva también. Así es. Si nosotros identificamos cómo Y en está... eso, perdón, y en eso sí hay una diferencia radical con la medicina Totalmente. Cuando tú manifiestas una enfermedad, ya tuvo que haber un desequilibrio bioquímico semanas, meses o incluso años antes de que se presente esta enfermedad. Entonces, dentro de la medicina preventiva de lo que manejamos es hacer como tipo check-ups que lo hacen en cualquier laboratorio. A lo mejor nosotros hacemos algunas cosas diferentes, pero con estos check-ups podemos identificar si algo bioquímicamente ya está desbalanceado, pues lo empezamos a tratar analizando bioquímicamente cada paso, digamos, de las rutas metabólicas que lleva ese proceso y vemos si hay cierta deficiencia de algo, de lo que tú quieras. Y por ese motivo empezamos a hacer un tratamiento con algo muy dirigido, como puede ser la vitamina B, la vitamina B12, por ejemplo, y dándote esta sustancia podemos prevenir que se desarrolle una enfermedad. Bien, es decir que ustedes son la clase de doctores a los que la gente debe ir antes de enfermarse. Exactamente. Sí, algo así. Bueno, pero y no acá nada nos más por encontramos eso. con un tema clave, es decir, y vuelvo al comienzo de la conversación. Primero tiene que ver con un tema, déjeme usar una palabra ya demasiado trillada, pero cultural, digamos, es decir, los humanos no tenemos la costumbre de ir al doctor si no nos sentimos mal. Exacto. Y la otra cosa es que para la mayoría de la población en México, sí, en efecto, la visita al doctor sucede ante la necesidad extrema. De un servicio, claro. Pocas veces uno va al doctor por si las dudas, digamos. Exacto. ¿No? Sí, culturalmente, como lo mencionabas, aquí en México todavía nos hace falta mucho desarrollo en ese sentido, ¿no? Hay países como en China, Japón, en donde tratan de hacer o mantener sana la población, no nada más corregir ya un problema que se está dando, sino tratar de mantenerlo de la mejor manera posible a tu población, porque eso repercute económicamente en el país, ¿no? Entonces, aunque ya se está dando... Déjeme abrir un paréntesis. Sí. Repercute de dos formas. Una población laboralmente activa sana produce más dinero para el Producto Bruto Interno, es decir, el volumen de dinero que produce una nación. Así es. Sin embargo, también repercute en otro asunto, y estamos viéndolo ahora mismo en México, el proceso de, voy a inventar una palabra seguramente, longevización de longevidad de las personas. De las personas, es decir, este fenómeno que estamos viendo, que las personas viven más años que antes, claro. Está implicando también poner en problemas al sistema financiero en cuanto a la previsión social. Y de salud completamente, ¿no? O sea, entre más edad tengamos, obviamente estamos más predispuestos a generar enfermedades crónicas, que eso ya está desestabilizando a los sistemas de salud nacionales, y no nada más en México, sino en todo el mundo. Sí. Entonces, yo creo que nos debemos de enfocar más en la actualidad a un proceso de medicina preventiva para que los costos de, digamos, de operación de los sistemas de salud disminuyan. Bien. Hablemos de esos costos. ¿Cuánto cuesta hacerse un check-up completo y una prevención, digamos? Mira, varía en esencia de la edad de la persona y de los síntomas que pudiera llegar a presentar. Puede ser algo muy básico, una persona sana que no tiene ningún síntoma. Podemos hacer estudios básicos de sangre, por ejemplo, una biometría hemática, una química sanguínea, a lo mejor un perfil hormonal que te puede costar, no sé, 1,500, 2,000, 3,000 pesos, no lo sé. Y con eso empezar a hacer un plan de prevención. Bien. Yo he visto que en su, déjeme usar una palabra demasiado coloquial tal vez, en su menú de tratamientos, sí. Ustedes tienen cosas que van desde el cuidado de órganos, como pueden ser riñones, hígado, páncreas, que es una glándula, o
mejorar el estado de la piel o aumentar la potencia sexual tanto para hombres como para mujeres. ¿En cuánto tiempo la gente que tiene un padecimiento concreto ve un resultado concreto? En algunos casos puede ser que sea casi de forma inmediata, ¿sí? Por ejemplo, habrá ocasiones en las que aplicamos un tratamiento y en 24 horas estás notando un cambio. Pero eso va a depender de qué estamos tratando de corregir, ¿no? Habrá gente que necesita llevar un tratamiento más continuo con varias sesiones y a lo mejor con algunas semanas para que pueda notar el cambio, ya que hay cosas que tienes que hacer por meses para poder corregir el problema. Entonces el cambio no necesariamente es de un día para otro, sino puede tardar semanas en ocasiones. ¿Sucedería de la misma manera con la medicina tradicional? En algunos casos sí también. Lo que pasa es que la medicina tradicional está enfocada en eliminar síntomas generalmente, sobre todo cuando hablamos de enfermedades crónicas. No todo significa que sea paliativo nada más en la medicina tradicional, pero si hablamos de enfermedades crónicas, muchas veces nada más está enfocado en eliminar el síntoma para que la gente pueda funcionar. En nuestro caso tratamos, si tiene un síntoma importante, te decía yo, utilizamos un fármaco, pero tratamos la causa de fondo, ¿no? Algunas personas un poco radicales en términos de la atención médica y el deseo de moverse hacia lo más natural posible y alejarse lo más posible de los tratamientos farmacológicos tradicionales, aseguran que la medicina tradicional tiene efectos colaterales muchos más que la medicina preventiva, la medicina funcional, como sí, hay fármacos que tienen muchos efectos secundarios. Daños al riñón, o que llegan a lastimar un poco el hígado. Y en cambio, la medicina funcional, como tratas con sustancias que tu cuerpo ya conoce y que normalmente las tienes, lo único que hacemos es asegurarnos de que el aporte de estos nutrientes sea en una cantidad mayor para que puedas tener un efecto fisiológico. Tenemos menos incidencia de efectos secundarios, pero sí pueden llegar a pasar. Obviamente, la recomendación sería ir con alguien que realmente sepa de qué está haciendo y cómo lo va a hacer, porque nos hemos encontrado personas que toman un curso de una semana o de un fin de semana, que no necesariamente son médicos y a lo mejor empiezan a dar información que no es la correcta, ¿no? Y obviamente daña, sí, por supuesto. Bien. Estamos con el doctor Horacio Valle. Le decía que hay algo de lo que no tenemos costumbre, que es ir al médico cuando estamos sanos. De eso se trata, a lo mejor para envejecer mejor, para sentirse mejor, para tener una vida más plena. Doctor Horacio, muchas gracias. Gracias a ti. Este es Desafío. Ustedes quédense con nosotros. Nos vemos la próxima.